Después de esto, debería pasar al tercer eslabón, que es el diseño en perfil. Y aquí es donde, a pesar de que todo parece ideal hasta el momento, nos vamos a dar cuenta cuáles carreteras comienzan a ser más críticas que otras. Pues por eso no puedo tener una única alternativa para un diseño geométrico, porque de alguna manera no podría desarrollar el proyecto. Entonces todas las carreteras que están aquí cumplen con el criterio de ajuste a línea de gradiente y cumplen con los componentes teóricos, lo acabamos de ver, los parámetros de diseño. Pero por ejemplo, esta carretera de color rojo, para que pudiera ser diseñada esta curva, de pronto tuvo que alejarse la línea de gradiente. A medida que me alejo de la línea de gradiente, pues se va a acumular un volumen de corte y de terraplén, un movimiento de tierras. Entonces vamos a diseño de carreteras, diseño en perfil, y vamos a analizar ese perfil de terreno, la línea de color verde. Pues a medida que yo me alejé de la línea de gradiente, se comenzaron a generar esos picos que están ahí. Esos picos, llamémoslos a los puntos drásticos de cambio, a esos que están así. Desaparece uno, donde yo he cambiado el ajuste con respecto a la línea de gradiente. ¿Cuál es el inconveniente? Que eso se va acumulando en la longitud de la carretera. Entonces al final comienzo con un corte pequeño, pero al final se ha acumulado un gran corte o un gran terraplén, ¿no? Depende también del terreno. Entonces se vuelve crítico. Ahora, para el proceso de diseño en perfil, se supone que debo chequear la planta, chequear el peralte, debo chequear las normas. Digamos que todo eso está bien, entonces pasaría al perfil, en donde el criterio va a ser, a nivel de fase 1, la optimización de volúmenes, un criterio de compensación. Si tengo 1.000.000 de metros cúbicos de corte, pues que también tenga 1.000.000 de metros cúbicos de terraplén, pero que no tenga 5 millones de metros cúbicos de corte y 100.000 de terraplén, ¿no? Que cómo se va a disponer ese material. Lógicamente puede pasar, ¿no? Pero digamos que aquí, sobre este proceso de diseño, este proceso de oficina, yo puedo optimizar esos volúmenes. Es para hacer el trazado en topo 3 también debo basarme en una poligonal. Inicialmente tengo mi perfil de terreno color verde y los perfiles a media banca, a media ladera. Es, en otras palabras, mi sección transversal, que de pronto tiene unas cunetas, y ahí ya tiene pues el empalme al terreno. Entonces la línea de color verde será al eje central y los perfiles a media banca sobre los taludes. De eso sí, pues también depende de dónde los quiera generar, ¿no? Porque los puedo generar a los bordes, a las cunetas o sobre los taludes. Pero la mejor información se obtiene sobre los taludes. Eso me está representando. Entonces, por ejemplo, si hago un corte aquí, entonces, ¿qué me está diciendo? El punto de color rojo es el que está por encima de todos. El punto de color verde está intermedio y el punto de color naranja es el que está más abajo de todos. Entonces me está diciendo que la sección transversal o el terreno es así. Que si yo quiero generar una sección transversal ahí, se va a ir a sección mixta. Una parte va a ser a corte, como lo vemos por aquí, y otra parte va a ser a relleno. Eso me está diciendo la interpretación de los perfiles, perfil longitudinal y perfiles laterales o a media banca. Como yo estoy diseñando sobre un punto, cambiémosle el color, digamos aquí el color amarillo, porque por ahí estoy trazando el eje y por ahí voy a trazar el rasante. Es que me dice que si usted esa rasante la traza por acá encima de todo, pues la sección le va a quedar por acá arriba y todo va a ser relleno. Que si esa rasante usted la traza por debajo de todas las tres líneas, pues la sección va a quedar por acá abajo y va a quedar en corte puro. Entonces por eso, de esa forma, yo puedo optimizar los volúmenes. No necesito llegar hasta la modelación de secciones transversales para saber si la carretera fue bien concebida o no.
Debo hacer el análisis de los perfiles laterales y el perfil longitudinal. Entonces, que si yo quisiera una sección mixta, donde estoy compensando de alguna manera el volumen, ¿qué debería hacer? Pues trazar una rasante entre esas líneas. Eso sería lo ideal. Que si la rasante está entre la línea superior y la línea inferior, pues se supone que estoy tratando de compensar. Pero si la rasante está por encima de todas las líneas, me voy a ir a relleno. Si está por debajo de todas las líneas, me voy a ir a corte. Entonces ya puedo controlar, y con ese criterio entonces yo trazo mi poligonal. Entonces ya sé cómo debe ir. Digamos que esa sería una condición ideal. Sucede lo mismo que en planta. Cuando comienzo a trazar la poligonal me doy cuenta que incumplo pendiente. Entonces comienzo a bajar la rasante para cumplir. A medida que modifico la rasante, pues solo hay dos opciones: o corte o terraplén, que se aumente, se incremente. Debo cumplir con curvas verticales, con esos parámetros. Debo cumplir con longitud de la tangente vertical. Debo cumplir con pendiente mínima, con pendiente máxima. Terreno, pues digamos que en terreno montañoso no habría problema con pendiente mínima, pero sí con máxima. Debo cumplir con el parámetro K, que es el cambio de pendiente de entrada y pendiente de salida. Y entonces eso me va a decir que esta rasante, que era ideal, después se va a modificar, y de pronto para cumplir con pendiente entonces tengo que comenzar a bajar. Se van a incrementar los volúmenes de corte y terraplén. ¿Y todo por qué se originó? Todo se originó porque la planta no se ajusta completamente a la línea de gradiente. Entonces, si quiero que el perfil sea un perfil sin tanto volumen de material, ¿qué debo hacer? Pues ya ve que el problema está acá, pues debo regresarme a la planta, buscar un ajuste y otra vez. Entonces se comienza en un proceso ahora más amplio en el ciclo. Entonces modifico la planta, entonces vuelvo a revisar normas, vuelvo a modificar la transición de peralte, cumplo con normas, vuelvo a revisar el perfil, ¿se ajustó sí o no? Otra vez, modifico la planta. Y a medida que integramos más elementos en el diseño de carretera, pues el ciclo va a ser más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, hacemos el diseño de pavimento, la estructura de pavimento, entonces ahora llego hasta la estructura de pavimento, reviso, hago el análisis, ¿está bien sí o no? Entonces, debo modificar la planta, ahora tengo que modificar la planta, el peralte, el perfil, revisar las secciones, otra vez planta, peralte, perfil y secciones. Y ese es el proceso de diseño. Casi nunca un diseño se traza de manera ideal al primer ciclo. Pues deben existir personas que sí lo pueden hacer, pero pues es difícil. Siempre se vuelve en un proceso iterativo. Y ese sería pues el resumen de la clase. Entonces, si vemos ahora sí cada uno de los ejes, pues también deben tener su rasante, ¿no? Entonces ya se comienzan a generar cortes, se comienzan a generar terraplenes, y eso es característico de cada eje. Pero si solo tengo una alternativa, yo voy a creer que esa alternativa está bien, que es ideal, que no puede existir una mejor opción, porque no tengo con qué comparar. Entonces aquí es distinto. El eje de color blanco, miren, este corte ya es un corte crítico, ¿no? Entonces ya aquí ya se está pensando en proyectar túnel, ¿no? Entonces aquí ya debe ir subterráneo, esperar que la montaña vuelva a su salida y empalmar. Entonces ya es otro tipo de diseño, otra alternativa totalmente distinta a las que hemos visto. Y de ahí pues continuaría el proceso de sección transversal para definir los sobreanchos, para definir los taludes, para definir la estructura de pavimento, para analizar esas secciones. Entonces, que sería por acá sección transversal y después el cálculo de secciones transversales. Entonces, por ejemplo, en diseño de la sección transversal, uno le va definiendo a cada eje condiciones particulares. Por ejemplo, en sección transversal, ¿cuál va a ser la sección tipo? Entonces comienzo a configurar la geometría, el ancho, berma, cuneta, bombeo, taludes, estructura de pavimento, hasta que pueda modelar lo que me han dado los otros especialistas, ¿no? Que pueda conseguir lo que ellos quieren en estructura de pavimento, en drenaje, en geotecnia.
Después de definir eso, entonces ya digamos que el diseño, aquí puedo, si se dan cuenta, puedo modificar sección transversal, pero puedo agregar elementos, puedo señalizar, puedo hacer distintas tareas para todo tipo de diseño. Después de modelar la sección, entonces uno ya hace el cálculo de secciones transversales y movimiento de tierras, ejecuta el proceso y ahí es donde usted puede visualizar la sección transversal y comenzar el ciclo de ajuste. Entonces de pronto le dije hay que correrlo a la izquierda, entonces a la planta me voy. Entonces de pronto hay que bajar la rasante en este punto. Pues comienzo a analizar sección por sección. De pronto hay que subir la rasante en este punto, entonces comienzo a analizar. De pronto miren que aquí está generando un terraplén innecesario, ¿no? Entonces si muevo la sección un poco hacia adentro, pues el terraplén no se va a generar. Entonces comienzo a hacer ese proceso, pero entonces voy ajustando planta, voy ajustando rasante, y eso con lo que llevaría sería pues también a cumplimiento de normas, y eso es un proceso iterativo hasta que el diseño ha sido optimizado. Y el último paso sería la generación de carteras, reportes, pues para la construcción, pero pues se ha hecho mucha modelación antes de eso. Y ese sería el resumen de lo que llevamos hasta el momento en la clase de diseño geométrico en la Universidad del Cauca.